¿Seguimos? Nosotros ya sabemos de la primera clase que la Convención de Viena tiene criterios de aplicación, tiene un ámbito negocial, tiene un ámbito espacial o geográfico y un ámbito temporal. Simplemente para retomar el tema, recordemos que cuando hablamos de ámbito negocial estamos hablando de a qué negocio se aplica la misma. A diferencia de otras normas, la Convención de Viena se aplica específicamente a la compraventa. Aunque la compraventa no es definida, la definición surge de diferentes artículos, su análisis sistemático. La norma además nos refiere específicamente cuando la compraventa lleva un plus de servicios. Eso se da en el artículo 3 y puede referir tanto a que sea una compraventa en un mismo contrato que incorpore además un servicio o a compraventa de mercadería que se va a elaborar. Habla del término suministro, pero no es el contrato de suministro que ustedes pueden estudiar, sino a la compraventa de producto que no existe todavía al momento del otorgamiento del contrato, sino que se va a elaborar a posterioridad. Han estudiado con la profesora, entonces, cómo se diferencia un contrato de compraventa de lo que en realidad se reduce a un suministro, es decir, a proporcionar a que el contrato consista en solamente la elaboración, es decir, se reduzca a suministro de mano de obra. Cuando es compraventa queda regulado por Viena y cuando es solo mano de obra queda excluido. Analizaron también las exclusiones del artículo 2, es decir, todo un listado de operaciones que podría haber dudas sobre su inclusión o no y se excluyen. El ejemplo claro es el primer numeral que excluye las operaciones de consumo. Nos gusta decir siempre que a pesar de que la Convención de Viena no diferencia entre compraventa comercial o civil, en los hechos responde a la operativa que nuestro código de comercio califica como compraventa mercantil, es decir, compraventa que se destina a la reventa, que se destina a ser volcada en el mercado y no a lo que es compraventa para el consumo. Bien, otros ejemplos habrán visto y vamos avanzando poco a poco en el tema. Ustedes también analizaron que a ese negocio no es a cualquier compraventa, sino a aquella operativa de carácter internacional y que la internacionalidad para Viena es una internacionalidad de carácter subjetivo, no mira la circulación transfronteriza de la mercadería, sino que analiza la posición de los sujetos, habla del establecimiento de las partes. Recordemos que las partes son vendedor y comprador, ¿sí? Oferente y aceptante. Siempre me gusta recordar que el oferente no tiene por qué ser el vendedor, puede ser una oferta de venta, una oferta de compra. Bueno, las partes de ese contrato de compra-venta, para que sea considerado el contrato de compra-venta internacional, deben estar establecidas en estados diferentes. Esto es el criterio de internacionalidad para la Convención de Viena. Después ingresamos en los criterios territoriales o espaciales de aplicación de la Convención y ahí ingresaremos en el criterio directo. Ambas partes del contrato de compra-venta establecidas en estados diferentes, como decíamos, pero además miembros de la Convención, o se aplicará en su defecto por el criterio indirecto, que es en definitiva el reenvío por parte del derecho internacional privado a un Estado que ha adherido a la Convención de Viena. Y acá aclaremos, a ese Estado que nos reenvía la norma no puede haber efectuado la reserva en mérito a exigir la reciprocidad. ¿Bien? Lo digo muy por encima porque es un repaso de la clase anterior. Si hay dudas, por favor consulte. Debemos agregar además, como criterio de aplicación,
lo que es la autonomía de la voluntad. Recordemos que la Convención de Viena es una norma que se aplica cuando los criterios se cumplen, pero permite tanto el opt-in out como el opt-in in. Es decir que, aunque en principio resulte aplicable, admite que las partes contratantes excluyan su aplicación. Pueden las partes en su contrato decir: no se aplica a este contrato la Convención de 1980 en materia de compraventa internacional de mercaderías. Esta exclusión puede ser in totum, es decir, toda la convención, como este ejemplo que acabo de dar, o pueden excluir parcialmente. Esta exclusión parcial, es decir, pactar que no se aplica parcialmente, puede ser expresa: no se aplican los artículos tal a cual de la convención, o puede ser tácita, por la vía de elegir otra normativa, otra regulación. Incluso en este caso puede ser a través de normas de carácter voluntario, como son los Incoterms. Cuando estudiemos los Incoterms vamos a ver que su aplicación, su obligatoriedad, viene a partir de la indicación de la elección de las partes, es decir, deriva de la autonomía de la voluntad. Las partes deben incorporar los Incoterms a su contrato para que resulte obligatorio. Veremos luego en qué otras hipótesis algunas normas emergentes, unas reglas emergentes de los Incoterms pueden resultar asimismo aplicables sin pacto. Eso ya lo veremos oportunamente. Así que tenemos la posibilidad de un opting out, es decir, que las partes, aunque resultara aplicable la convención en virtud del criterio directo o del criterio indirecto, excluyan la aplicación de esta convención en todo o en parte. Tengamos presente que hay determinadas disposiciones que las partes no pueden excluir. No voy a repasarlo, lo digo al pasar: algunos principios y las formalidades. En cuanto a la formalidad, hago un abundamiento porque refiere más a la clase en que yo voy a ingresar hoy. Tengamos presente que la regla en materia de formalidades, ya estoy hablando de requisitos de solemnidades y requisitos para que el contrato, en este caso de compraventa internacional de mercadería, sea válido, la regla es la ausencia de formas. La convención, en principio, establece la ausencia de rigorismos, de requisitos formales para que ese negocio sea válido. ¿Bien? Es decir, que en principio una compraventa internacional de mercaderías regulada por Viena puede ser verbal. Por supuesto que es conveniente guardar prueba al respecto. No desconozcamos que paralelo a lo que es los requisitos de validez y agreguemos de eficacia, están los requisitos de, en este caso, pues en requisitos de prueba o conveniencia de prueba. En este caso conviene guardar prueba de lo acordado, pero no es lo mismo que exigirlo para su validez. Bien, esto ya repaso de otras asignaturas que tuvimos en común. Agreguemos entonces: la regla es la ausencia de formas. Vale un contrato verbal, pero hay excepciones. La primera excepción es que el Estado haya, al adherir a la convención, al ratificarla, haya efectuado una reserva. Es otra de las reservas posibles. Hace unos minutos les mencioné la reserva de la aplicación del criterio indirecto y ahora estoy mencionando la reserva de la forma. ¿Bien? O sea que hay que chequear, cuando analizamos los estados involucrados, donde las partes estén establecidas, chequear si se hizo alguna reserva. La otra excepción a la ausencia de la forma se da cuando una de las partes, o ambas partes, si estamos hablando de cómo se instrumenta una modificación, vamos a la regla general, una de las partes, el oferente, ha condicionado la validez a el cumplimiento de una forma. Imagínense que la parte oferente ha señalado expresamente que se debe cumplir la forma escrita
para ese contrato. Bueno, en ese caso no rige la ausencia de formalidad y debe cumplirse esa formalidad impuesta por la parte, en este caso oferente, para que alcance validez ese contrato. Tengamos presente que cuando se habla de la forma escrita, la convención habla del facsímil o del telex. Es tecnología que ustedes pueden desconocer, que tendrá que googlear, muy probable. Y ahí la doctrina va a interpretar y aceptar en un criterio más dinámico de la norma que se incorporen a la tecnología como los intercambios vía email. Tengamos presente que es una norma del año 80, más allá de que los países del nuestro, Brasil, otros, han ido adheriendo a la misma de forma posterior. Es una norma que a pesar del año 80 sigue manteniendo actualidad, entre otras cosas, por los conceptos indeterminados que contiene. Vamos a verlo cuando veamos en unos minutos los plazos. Vamos a ver que nos dice un plazo concreto, que en principio nos parece mal porque preferimos que nos den la solución, pero luego lo vemos como apropiado, porque a pesar de los cambios tecnológicos, de los cambios en los medios de comunicación, la norma sigue vigente, justamente por la flexibilidad que contiene. Sigamos entonces. Ya hablamos de la autonomía de la voluntad, hablamos de las formas. Recuerden que estábamos hablando de la posibilidad de excluir la aplicación de la convención, que tenía como uno de los límites las formalidades a cumplir. Pero también la convención permite el opting-in, y es que las partes pacten que esta convención regula su contrato a pesar de que no resultaba en principio obligatorio. Bien, esto es una suerte de repaso porque siempre es bueno verlo de distintos ángulos para comprenderlo mejor. Recuerden que siempre tenemos que estudiar esto con la normativa. Vamos a leer la convención, vamos a revisarla, vamos a leer los textos que se han incluido en la bibliografía y vamos a usar las diapositivas que están subidas. Tienen todos los temas del curso subidos en diapositiva, se van a ir habilitando paulatinamente. Son solamente guías, son solamente esquemas y no bastan para estudiar. Sigamos entonces. Específicamente en la clase de hoy nos toca analizar lo que es el perfeccionamiento del contrato. ¿Cuándo nace ese contrato de compraventa internacional de mercaderías? ¿Y por qué importa cuándo se perfecciona? Que no significa que quede perfecto o mal hecho, significa el perfeccionamiento es el nacimiento del contrato. Tiene total importancia porque el contrato, recordémoslo, es la fuente, es una de las fuentes, en este caso la fuente de las obligaciones de las partes. Las partes se van a ver obligadas por ese contrato. A partir de que el contrato nace, cualquier cambio que las partes quieran hacer implica una renegociación. Para cambiar los términos de ese contrato que ha nacido y por tanto de las obligaciones que las partes asumieron, requieren de la voluntad de la otra. Es muy importante tener claro cuándo cada parte está dando un paso que la obliga. ¿Bien? Porque si el otro no quiere renegociar, vamos a tener que cumplir o sufrir las consecuencias del incumplimiento. ¿Cuándo nace el contrato de compra-venta según Viena? El principio es muy fácil. La primera frase es: cuando la oferta es aceptada por el destinatario de la misma. O sea que ustedes van a ver que la convención dice que cuando la aceptación llega, hay una teoría de la recepción, llega al oferente, se ha perfeccionado el contrato. Pero hay aspectos que tener en cuenta. Primero que nada, ¿cuándo se considera oferta? No cualquier manifestación de voluntad que se emita, aunque se la califique de oferta, aunque yo le ponga el titular, lo rotule de oferta, no significa que lo es. ¿Bien? Para Viena tiene que tener un contenido específico. Bueno, emitida la oferta, va a tener que llegar una aceptación para que se perfeccione el contrato. Pero esa aceptación tiene que llegar sin cambios sustanciales,
Si escuchan bien mis palabras, vale decir que puede llegar con cambios que no son sustanciales, y ahora lo vamos a ver. Y tiene que llegar en plazo. Vale decir que tenemos que saber cuáles son los plazos para aceptar. Y por otro lado, qué sucede si llega fuera de plazo. Hacemos una pausa para hacer este video, como siempre hablamos, menos pesado para su descarga.